Muy buenos días, apreciados estudiantes de grado noveno. Reciban un atento y afectuoso saludo. Qué grato para mí poder volvernos a encontrar en nuestra clase virtual de filosofía. Hoy el tema que tenemos para trabajar tiene que ver con la filosofía renacentista. Para ello, hemos elaborado unas 3 preguntas que nos van a permitir ahondar en el tema en general. Primera pregunta, ¿por qué el problema de Dios es un problema actual en nuestro medio? Segunda pregunta, ¿cuál cree que sea la causa del cambio del pensamiento teocéntrico a la Edad Media? ¿Sí? Tercera pregunta, ¿por qué es importante el pensamiento renacentista para la ciencia? Son preguntas que ustedes van a resolverlas en el transcurso de la clase. Bien, en la siguiente diapositiva encontramos la filosofía renacentista, en donde nos presentan los diversos autores, las características que vamos a abordar dentro de esta filosofía. Encontramos algunos científicos, como el caso de Newton, Galileo, Copérnico, Da Vinci, algunos filósofos como Maquiavelo y Rotterdam. Antes de entrar a tratar el tema, vamos a poder observar un video introductorio. ¿Qué es el Renacimiento? Miren que en este video ustedes van a encontrar 5 aspectos fundamentales que trabaja o que aborda el video como tal. El primero, la caída de Constantinopla. El segundo, la aparición de la imprenta. El tercero, el descubrimiento de América. El cuarto, la nueva ciencia. Y el quinto, la reforma protestante. Simplemente en este momento los dejamos como temas generales. Posteriormente iremos ahondando y profundizando en cada uno de ellos. Y con base en la observación de ese video, ustedes van a tener la posibilidad de desarrollar esta rutina de pensamiento. Pensar, problematizar, explorar. Que también lo vamos a hacer aquí en clase. Bien, ahora sí nos podemos situar ya en la época del Renacimiento. Preguntémonos qué implica la palabra renacimiento. La palabrita renacimiento significa renacer, volver a nacer, ¿sí? Volver a retomar esa cultura clásica. Ahora, también es entendido el renacimiento como un movimiento cultural que se inicia en Italia y se extiende por toda Europa. Hay una característica importante dentro del renacimiento, que es el antropocentrismo. Eso significa que el hombre se constituye en el principal centro. También el Renacimiento se presenta como una renovación intelectual desde los sentidos, el saber, el arte. Se exaltan valores, el saber artístico y literario. Expresado en otras palabras, el hombre sobresale en varios aspectos. Sobresale en la filosofía, en la literatura, en el arte, en la cultura, etcétera. ¿Sí? Esa es la situación del Renacimiento. Por otra parte, también el Renacimiento podemos decir que se proyecta como una reacción contra el pensamiento medieval. ¿Por qué? Porque en el pensamiento, tengamos en cuenta que en el pensamiento medieval se dio el predominio del teocentrismo. Miren, Dios el centro de todo. Entonces, en el Renacimiento se rechaza prácticamente ese predominio del teocentrismo para dar paso al antropocentrismo. El Renacimiento es entendido como un periodo de transición. ¿Por qué ese periodo de transición? Porque en primera instancia sirve de unión entre la filosofía medieval y la filosofía moderna. En segundo lugar, porque le permite a la filosofía renovar sus ideas y ensayar prácticamente elementos nuevos que la conducen al encuentro con la ciencia. De allí que el hombre se destaque en diversos campos, como lo manifestábamos anteriormente, en el arte, la pintura, la escultura, y de esta forma le permite al hombre construir una nueva cosmovisión, una nueva visión del mundo. El Renacimiento también, en el Renacimiento se presenta una negación de la doctrina medieval, negación del teocentrismo.
el retorno a la experimentación y a las ciencias de la naturaleza, el desarrollo de un humanismo. Expresado en otros términos, cuando nosotros hablamos de negación de la doctrina medieval, eso implica que se niega a todo ese esquema que se había producido en la Edad Media. Digan ustedes, la fe, la creencia, la existencia de Dios. Pero en el Renacimiento no se olvida por completo de todo, sobre todo de la fe. Negación del teocentrismo. Nosotros hablábamos de que en la Edad Media Dios fue el centro de todo. Acá se propende por el hombre, y por eso hablamos de antropocentrismo, el hombre, el centro prácticamente. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, se va cambiando, se va dando una evolución, se podría decir, desde el punto de vista de la interpretación, desde el punto de vista del pensamiento. Y desde luego, el Renacimiento se encamina hacia la experimentación, ¿sí? Hacia la parte de las ciencias de la naturaleza. Y de allí que nosotros en esta época vamos a encontrar un sinnúmero de pensadores y sobre todo en el campo de la ciencia, grandes científicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el campo de la ciencia y el campo de la experimentación era el camino preferido por estos autores. Por otra parte, también no podemos desconocer que en el Renacimiento se desarrolla el humanismo, esa tendencia humanista. Y podemos corroborar esa tendencia humanista con uno de los grandes pensadores como fue el señor Erasmo de Róterdam. Ahora, dentro del Renacimiento es importante resaltar también que se presenta la Reforma Protestante con Martín Lutero y con Juan Calvino. Posteriormente encontramos otro video que tiene que ver con la filosofía política de Maquiavelo, en donde abordaremos algunos aspectos importantes de este video y en clase tendremos la posibilidad de hacer un comentario y profundizar sobre él. Y también, con base en ese video, ustedes van a tener la posibilidad de desarrollar la siguiente rutina. Pienso, me intereso, investigo. 3 preguntitas fundamentales con base en el video. Listo. Luego viene lo que nosotros conocemos la filosofía política de Maquiavelo. Recordemos que Maquiavelo maneja una concepción política a través de su realismo. ¿Eso qué significa? Lo que le interesó a Maquiavelo era separar la teología de la política, ¿sí? No las concibe las dos, digamos, en esa relación. También este filósofo plantea que la sociedad debe volver a sus orígenes si quiere salvarse de la decadencia y de la ruina. ¿Qué implica esto? Volver, como diría él mismo también, no solo Maquiavelo, sino Rousseau, volver a ese estado primigenio, volver a ese estado natural. Por otra parte, hay que destacar dentro de la filosofía política de Maquiavelo la defensa que tenía él de ese absolutismo por parte del gobernante que rige al Estado. De tal manera que ya no se trata de estados o sociedades ideales que deberían existir, sino más bien de lo que es la política y las medidas que deben tomarse para mantenerse en el poder. Recordemos que Maquiavelo es un pensador que por su filosofía se acerca a la sociedad moderna como tal. Este filósofo es autor de una obra bastante conocida titulada El Príncipe, en donde en esa obra expone, digamos, todas sus ideas políticas, combatidas en teoría por muchos, pero aceptadas o seguidas en la práctica por otros. Ahora bien, ¿qué plantea dentro de su filosofía también Maquiavelo? Proponía la reforma de un estado donde debía estar dirigido o legislado de una manera absoluta, que en este caso quien dirige al estado debería ser el príncipe, el gobernante, ¿sí? También, por otra parte, miren, a partir de la filosofía de Maquiavelo, o del maquiavelismo como se conoce, se agudiza el individualismo, los absolutismos, el mercantilismo, que son prácticamente dignos antecesores del capitalismo. El individualismo. En el individualismo nosotros vemos cómo
En el individualismo se destaca al hombre como individuo. Es el fundamento de toda ley, ¿sí? Sea esa ley de carácter político, de carácter ético, de carácter religioso o económico, ¿sí? Es clara esa filosofía egoísta, se puede decir en cierto sentido, de Maquiavelo. Pero también da paso su filosofía a otra forma de individualismo que es el anarquismo. Es una doctrina, el anarquismo es una doctrina política, ¿sí? En donde se presenta la falta o la ausencia total, ¿sí? De una estructura gubernamental en un Estado. Ese es prácticamente el anarquismo. Ahora, con Maquiavelo vemos cómo el Estado adquiere una autonomía y por ello se le considera uno de los fundadores del Estado moderno. Para él, la mejor manera de organizar y consolidar un nuevo Estado es la acción decidida del gobernante, único y fuerte. Este planteamiento, desde luego, contrasta con uno de sus aforismos o frases célebres: el fin justifica los medios. Bien, pensemos desde la visión antropológica de Maquiavelo. ¿Qué concepto maneja Maquiavelo con respecto al hombre? Él llega a la siguiente conclusión. Dice que el hombre es un ser necesariamente político, que ordena todos sus intereses a la consecución del poder y del dominio en el Estado. Expresado en otros términos, para Maquiavelo, el hombre debe dominar la política y por medio de la política debe conseguir, desde luego, el poder y mantenerse en él. Así sea, quizá de manera, digamos, equivocada. Su ética. Para Maquiavelo, su ética y sobre todo la moral debe estar subordinada al Estado, sometida al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado se convierte para él en el fin. Además, se le considera que el hombre actúa entre dos fuerzas, como diría Maquiavelo, ¿sí? La fuerza del azar y la libertad. El azar influye en la mitad de nuestras acciones, pero nosotros podemos controlar la otra mitad. Bien, muchas gracias por su atención.